Al salir de la cárcel, fue a visitar la tumba de su amada. Pero, cuando pasó el dedo por la lápida, notó algo extraño, una hendidura diminuta, casi imperceptible, como si alguien hubiese tallado a escondidas una letra, un símbolo, o un mensaje. Se agachó, entrecerrando los ojos, y con la yema del índice siguió el trazo hasta formar una palabra, asterisco, espera, asterisco. El corazón le dio un vuelco. No era posible. Ella había muerto. Él mismo la había visto en el ataúd antes de ser condenado por un crimen que no cometió. La tierra todavía estaba fresca, las flores marchitas del funeral aún descansaban sobre la lápida. Era una broma macabra, un susurro del más allá, o una pista. A su alrededor, el cementerio parecía contener la respiración. Los cipreses se inclinaban al compás del viento, y un cuervo solitario graznaba desde la punta de una cruz de piedra. Sacó una pequeña linterna de su abrigo raído y la enfocó en la hendidura. Allí, justo debajo de asterisco, espera, asterisco, había una serie de números, asterisco asterisco 21, 07 asterisco asterisco. Miró su reloj. Eran las 8:59. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se sentó frente a la tumba, sin saber si llorar o huir, hasta que el segundero alcanzó la hora marcada. Exactamente a las 9:07, la tierra tembló bajo sus pies con la sutileza de un suspiro. Un crujido leve, apenas perceptible, surgió de debajo de la lápida. Se incorporó de golpe. Con manos temblorosas, escarbó con la linterna y luego con las uñas, sintiendo cómo la piedra comenzaba a ceder. El mármol se desplazó apenas unos milímetros, dejando al descubierto una abertura oscura. No podía creer lo que veía, un pequeño compartimento subterráneo, oculto a los ojos de todos. Dentro, descansaba una caja de madera tallada con símbolos arcanos y una nota pegada en la tapa, asterisco, si me amas, no temas, asterisco. El pulso le martillaba en las sienes. Abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró un medallón que él mismo le había regalado a ella cuando eran adolescentes, junto con una carta escrita con su caligrafía. El sobre estaba dirigido a él, con fecha del día siguiente a su muerte. La desdobló con manos trémulas y leyó. Asterisco, amor mío, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu condena y aún me amas. No todo fue como te lo contaron. Fingí mi muerte para protegerte. Había algo más grande, más oscuro, acechándonos, algo que aún no ha terminado. Busca a la mujer del abrigo rojo en la estación abandonada. Ella te dirá la verdad. No confíes en nadie más. Ni siquiera en ti mismo. Asterisco. La carta se le cayó de las manos. ¿Fingir su muerte? ¿Protegerlo? ¿Quién era la mujer del abrigo rojo? Una brisa helada cruzó el cementerio, apagando su linterna. Cuando la encendió de nuevo, notó algo que lo hizo retroceder, la tumba estaba cerrada otra vez. Como si nunca la hubiera abierto. Como si todo hubiese sido un sueño, salvo por el medallón que ahora colgaba de su mano. El medallón temblaba levemente en su palma, como si tuviera vida propia. Su superficie era tibia, demasiado para una noche de noviembre, y en su interior algo parecía latir con un ritmo sutil, casi imperceptible, como un corazón dormido. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y miró una vez más la lápida, que ahora lucía intacta, sin rastro de hendiduras, mensajes ni compartimentos ocultos. El silencio del cementerio lo envolvía como una niebla espesa. Bajó por la colina sin mirar atrás. Las palabras de la carta se repetían en su cabeza como un eco. Asterisco, busca a la mujer del abrigo rojo. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Asterisco, ¿qué significaba eso? ¿Qué había más allá de la mentira de su muerte? ¿Y por qué él no debía confiar ni en su propia mente? Esa noche no volvió a su pensión. Caminó hasta la estación abandonada a las afueras del pueblo, un lugar que alguna vez fue un centro de conexión ferroviaria y que ahora yacía olvidado, devorado por la maleza y el óxido. La luna bañaba el andén con una luz plateada, revelando bancos rotos, faroles caídos y un reloj detenido a las 3:33. Se deslizó entre las rejas rotas y avanzó con cautela. Sus pasos resonaban sobre la grava, y el viento susurraba secretos entre las ventanas rotas. Buscó con la mirada algún indicio, una figura, un destello rojo entre las sombras, y entonces la vio. De pie, al borde del andén número 3, estaba ella,
una mujer de figura delgada, inmóvil, envuelta en un abrigo rojo intenso que contrastaba violentamente con la palidez de la noche. El rostro oculto bajo un sombrero ancho. No se movía. Ni un gesto. Ni una respiración visible. Se acercó con paso lento. Cuando estuvo a unos metros, la mujer alzó la cabeza. Sus ojos, grandes, oscuros y lúcidos, lo examinaron con una mezcla de reconocimiento y pena. Llegaste antes de lo esperado, dijo ella con una voz suave, pero firme, como si ya lo conociera. ¿Quién eres? Preguntó él, tensando los músculos, listo para cualquier cosa. La única persona que puede ayudarte a encontrar la verdad, respondió. Y para eso, primero debes recordar lo que olvidaste. Sintió un vértigo repentino. ¿Olvidar? ¿Qué había olvidado? Su tiempo en prisión había sido largo, lleno de rabia y de noches sin sueño, pero lo recordaba con claridad. ¿O eso creía? ¿Ella está viva? Preguntó, dando un paso más cerca. La mujer no respondió. En lugar de eso, sacó un sobre negro de su bolso y se lo tendió. Él lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había una fotografía antigua, una sala iluminada por tubos de neón, una camilla, instrumentos quirúrgicos, y, él mismo, acostado, inconsciente, con electrodos en la cabeza. No era una imagen trucada. Era real. Lo supo de inmediato. Recordó de pronto el olor del desinfectante, el frío del metal, los susurros detrás del cristal, pero no recordaba haber estado allí. ¿Qué es esto?, murmuró. La prisión fue una fachada, dijo la mujer, sin apartar los ojos de él. Un teatro diseñado para retenerte mientras borraban partes de tu memoria. Ella descubrió algo que no debía. Y tú también. Por eso fingió su muerte. Por eso tú fuiste encerrado. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Se sostuvo de una columna corroída por la humedad. La mujer se acercó y, con delicadeza, sacó de su bolsillo el medallón. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera una joya sagrada. Esto es más que un recuerdo, dijo. Es una llave. Dentro hay un dispositivo que guarda un fragmento de tu verdadera memoria. Pero activarlo tiene consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? Ella lo miró, y por un segundo su mirada se volvió casi maternal. Dolor. Confusión. Y la verdad no siempre libera. A veces destruye. Él cerró los ojos. Un zumbido se apoderaba de sus oídos. Las imágenes del pasado empezaban a filtrarse, como si una grieta invisible se abriese dentro de su mente, voces apagadas, una conversación entre él y su amada en un lugar desconocido, una advertencia, una promesa de volver, y luego oscuridad. Quiero saber, dijo, finalmente, con la voz firme. Estoy listo. La mujer asintió. Sacó un pequeño dispositivo del interior del medallón, una cápsula del tamaño de una uña, transparente, con una luz azul intermitente. Se la tendió. Colócala detrás de la oreja. Hará el resto. Él lo hizo. Un picor leve, casi eléctrico, recorrió su cuello y luego una oleada de calor. De pronto, la estación desapareció. Ya no estaba allí. Ni la mujer, ni el andén, ni la noche. Ahora se hallaba en un cuarto blanco, cegador, donde varias figuras con batas lo observaban detrás de un cristal opaco. Y en el centro de la sala, encadenada a una silla metálica, con el rostro ensangrentado pero la mirada intacta, estaba ella. Su amada. Viva. Mirándolo fijamente. Sus labios se movieron. Una palabra, sin voz, pero clara, asterisco corre, asterisco. Sus pies no respondían. El impacto de verla viva, ahí, frente a él, quebró su capacidad de reacción. Quería correr hacia ella, romper el cristal, liberarla, sacarla de esa pesadilla, pero su cuerpo se mantenía rígido, atrapado en una prisión invisible. Los rostros detrás del vidrio se movían con frialdad científica, tomando notas, presionando botones, mientras la figura de su amada forcejeaba, su mirada fija en la suya, desesperada. Una vibración profunda le recorrió la columna vertebral. El entorno empezó a distorsionarse, como si la realidad se estuviera desmoronando. De pronto, escuchó un zumbido, agudo y penetrante,
seguido por un chasquido metálico. Una voz mecánica retumbó en el espacio. Asterisco fase de restauración parcial completada. Integración de recuerdos en curso, asterisco. Cayó de rodillas. Imágenes comenzaron a estallar en su mente como relámpagos. Él e Inés, sí, ese era su nombre, Inés, caminando por un pasillo subterráneo, llevaban documentos, planos, fotografías. Huían. Una sombra los seguía. Llegaban a una habitación blindada. Ella lo besaba y le decía, si algo me pasa, sigue el plan. Confía en la señal. Luego, disparos. Gritos. Oscuridad. El zumbido cesó de golpe. Cuando levantó la vista, ya no estaba en la sala blanca. Volvía a estar en la estación abandonada, de noche, como si nada hubiera ocurrido. El medallón seguía ardiendo en su bolsillo. La mujer del abrigo rojo estaba sentada en el banco más lejano, mirándolo con una mezcla de compasión y urgencia. ¿Lo viste? Preguntó ella. Está viva. La tienen encerrada. Sí. Y no por castigo, sino porque es la única que sabe cómo detener lo que viene. ¿Qué viene? Ella bajó la mirada, como si el peso de la verdad fuese demasiado para pronunciarlo en voz alta. La organización que está detrás de esto, no es nueva. Llevan décadas manipulando recuerdos, creando realidades paralelas, experimentando con la conciencia humana. Inés y tú descubrieron una de sus bases. Lo que encontraron podría hacer colapsar sus cimientos. Por eso intentaron borrarte. Pero no lo lograron del todo. Él se puso de pie, tambaleante. Tengo que sacarla de ahí. Sí. Pero no puedes hacerlo solo. La mujer sacó un sobre rojo de su bolso. Dentro había una llave plateada y un billete de tren con destino a una ciudad que él no reconoció, asterisco Nublaría estación terminal asterisco. La entrada está en esa ciudad. El acceso a las instalaciones donde la retienen. Es subterráneo. Casi imposible de detectar. ¿Cómo sabes todo esto? Ella dudó un momento. Luego, con voz baja, dijo. Porque yo también fui una de ellos. El mundo pareció detenerse. La miró incrédulo. Fui entrenada para borrar identidades, suplantar recuerdos, fabricar vidas falsas. Pero me enamoré de un objetivo. Un científico. Lo descubrieron. Lo eliminaron. Desde entonces, estoy huyendo. Ayudar a Inés fue mi manera de redimirme. Él asintió lentamente. No tenía por qué confiar en ella, pero algo en su historia vibraba con una verdad dolorosa. El medallón seguía latiendo en su bolsillo, como un recordatorio del vínculo inquebrantable que compartía con Inés. ¿Y qué hay de mí? Dijiste que no debía confiar ni en mí mismo. Ella lo miró largamente, como si buscara las palabras exactas para herir lo menos posible. Cuando te capturaron, implantaron recuerdos falsos para controlarte. Tu amor por Inés, tus convicciones, incluso tu rabia, han sido manipuladas. Pero hay algo que no pudieron borrar del todo. Algo que resistió, tu voluntad de recordar. La rabia le brotó como una llama. ¿Qué parte de él era real? ¿Cuánto de su vida era una construcción ajena? ¿Y si todo lo que creía conocer era un engaño? ¿Y si no soy más que una marioneta? Entonces sé una marioneta que corta sus hilos, respondió ella. Tienes una oportunidad única. No por venganza. Por verdad. Y por ella. El reloj oxidado de la estación marcó la medianoche. Un tren invisible pareció silbar en la distancia, como un presagio. Él guardó la llave y el billete, luego miró una última vez a la mujer del abrigo rojo. Nos volveremos a ver, ¿verdad? Ella sonrió, aunque sus ojos estaban tristes. Si sobrevives, sí. Pero no olvides esto, no todo lo que recuerdas es tuyo. No todo lo que sientes viene de ti. Escucha tu intuición. Escucha el medallón. Él asintió y caminó hacia la salida de la estación, el viento golpeando su rostro, arrastrando consigo el pasado, el miedo, la duda. Lo único claro era su objetivo, llegar a Nublaría, encontrar la entrada, y liberar a Inés. Lo demás, lo enfrentaría cuando llegara.
aunque tuviera que enfrentarse a sí mismo. El viaje a Nublaría fue largo y silencioso. El tren era uno de esos viejos modelos de ferrocarril que parecían olvidados por el tiempo, ventanas empañadas, asientos de cuero desgastado y un pasillo que crujía con cada paso. A bordo, apenas 3 pasajeros dormían con cabezas inclinadas hacia el vacío, como si fueran figuras de cera. El revisor, un hombre con mirada ausente y uniforme antiguo, apenas lo miró al tomar el billete. No selló nada. No pidió identificación. Solo asintió con un gesto lento y desapareció en dirección contraria. Durante el trayecto, las luces interiores parpadeaban de forma intermitente. Cada vez que se apagaban, por un segundo, él sentía que ya no estaba en el tren. Veía fragmentos de otra vida, imágenes cruzadas, un laboratorio, el olor de cables quemados, una niña riendo entre paredes blancas, y su propia voz diciendo algo que no comprendía. Cuando la luz volvía, estaba sudando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. El medallón ardía contra su piel. No sabía si era psicológico o si de verdad algo dentro de él vibraba con vida propia. Lo sacó una vez más. Lo miró. Lo giró entre los dedos. No parecía mecánico. No tenía aberturas ni tornillos, solo una superficie perfectamente lisa, con una inscripción diminuta que no había notado antes. A la luz tenue del vagón, logró leerla. Asterisco, el recuerdo es una prisión, o una llave. Asterisco. La estación de Nublaría apareció en la madrugada, envuelta en una niebla densa y gris. No había nadie esperando. El tren se detuvo sin un solo sonido de freno, como si la gravedad misma lo hubiese detenido. Bajó con paso inseguro. Las puertas se cerraron tras él, y el tren se desvaneció entre la bruma, como un espectro volviendo a su tumba. Nublaría era una ciudad de líneas rectas y sombras largas. Las calles estaban pavimentadas pero desiertas, los edificios tenían ventanas oscuras, y no había un solo cartel o anuncio. Parecía un lugar suspendido en el tiempo, construido para ser funcional, no para ser vivido. Caminó siguiendo la dirección que marcaba la nota, 3 calles hacia el norte, 2 hacia el este. La llave tintineaba en su bolsillo con cada paso. Finalmente llegó a una puerta metálica al fondo de un callejón, flanqueada por tuberías y sin ningún letrero. El pomo tenía una ranura exacta para la llave que llevaba. La introdujo con cuidado. Giró. Un clic sordo resonó como una campana amortiguada en la bruma. La puerta se abrió hacia adentro con un susurro. Dentro, un pasillo estrecho bajaba en espiral. Paredes de cemento gris, focos tenues protegidos con jaulas de hierro. Un olor a humedad y aceite lo envolvió. Bajó lentamente. A cada paso, sentía como algo se tensaba dentro de él, como una cuerda tirante a punto de romperse. En el fondo del pasillo encontró una compuerta circular. La abrió con esfuerzo. Al otro lado, un complejo subterráneo se extendía en múltiples niveles, con corredores iluminados por luces frías y puertas numeradas a cada lado. No había nadie a la vista. Todo era limpio, impersonal y perfectamente silencioso. El medallón volvió a calentarse, como guiándolo. Cada vez que doblaba una esquina o se acercaba a una puerta equivocada, el calor se desvanecía. Pero cuando se dirigía en la dirección correcta, aumentaba su intensidad. Siguió su intuición y el ardor del medallón hasta llegar a un ascensor sin botones, solo con un escáner circular del tamaño de una moneda. Sacó el medallón. Lo acercó. Un destello azul iluminó la cabina y la puerta se cerró tras él. Una voz mecánica lo recibió. Asterisco autenticación reconocida. Acceso al nivel 9, sector de observación neuroconectiva, asterisco. El ascensor descendió sin emitir sonido alguno. La presión le zumbó en los oídos. Cuando las puertas se abrieron, un largo corredor se extendía frente a él. Esta vez, sí había personas. Científicos con trajes blancos, auriculares, tabletas en mano. Todos se movían de forma meticulosa, como si cada segundo estuviera coreografiado. Nadie lo miraba. Como si no existiera. Como si fuese invisible. Avanzó, disimulando. A mitad del pasillo, vio una sala con una ventana de cristal ahumado. Detrás, una figura familiar, sentada, con cables conectados a la cabeza. Era ella. Inés. Estaba pálida, pero viva.
Dormía o estaba sedada, no lo sabía. Una mujer con bata tomaba notas junto a la camilla. Él sintió un impulso violento, pero se contuvo. No podía irrumpir todavía. Observó la puerta al costado, tarjeta de acceso requerida. Retrocedió lentamente. Doblando otra esquina encontró un pequeño cuarto sin vigilancia. Se encerró allí. Respiraba con dificultad. La cabeza le latía. Cerró los ojos, y entonces, una voz interna, como un eco desde lo más profundo, habló dentro de su mente. Asterisco, estás cerca. Pero no eres el único que ha despertado. Ellos ya saben que llegaste, asterisco. El eco de esa voz interna retumbaba dentro de su cráneo como un tambor de guerra. No estaba solo. Lo sabían. Cada segundo era ahora una grieta más en el muro del tiempo que los separaba. El rostro dormido de Inés seguía flotando en su mente como un faro. No podía permitir que la atraparan para siempre. No esta vez. Sacó el medallón. El calor que desprendía ahora era insoportable. Parecía a punto de estallar. Y entonces lo entendió, no era solo una llave, era un arma. El sistema al que estaba conectado era una red de memorias compartidas, una interfaz mental donde los recuerdos eran el combustible y la conciencia, el territorio. Si el medallón contenía fragmentos auténticos de su memoria y de Inés, entonces tenía algo más poderoso que cualquier pase de seguridad, la verdad. Salió del cuarto decidido, caminando entre el flujo de empleados como una sombra con propósito. Se deslizó por el pasillo hacia una consola cercana, donde un técnico se había alejado momentáneamente. Insertó el medallón en una ranura auxiliar. La pantalla parpadeó, dudó, y luego se abrió como una flor metálica. Acceso concedido. Una avalancha de información se desplegó ante él, planos del complejo, nombres, experimentos activos, códigos de emergencia. Y ahí estaba, asterisco protocolo 0 reversión cognitiva colectiva asterisco. Era la salvación, o el fin. Eligió el segundo nivel de seguridad del protocolo, el que contenía el acceso a las cápsulas cognitivas. Si activaba ese sistema, no solo despertaría a Inés. Despertaría a todos los sujetos que habían sido borrados, reescritos o modificados. Los traería de vuelta con todo lo que sabían. Sería como encender una llamarada en una mina de gas. Tecleó el código. Al otro lado del vidrio, la mujer que monitoreaba a Inés levantó la cabeza con una expresión de alarma. Los sistemas comenzaron a chillar con luces rojas. Él corrió hacia la puerta, ahora abierta. Inés despertaba, parpadeando como quien regresa de una pesadilla interminable. Sus ojos lo buscaron y lo encontraron. Llenos de asombro, dolor y algo más fuerte que todo eso, esperanza. «Viniste», susurró ella, mientras él arrancaba los cables de su cabeza y la tomaba en brazos. «Siempre vine. Solo me estaban obligando a olvidar». Saltaron sobre la camilla, justo cuando dos guardias irrumpían con armas en mano. Pero el sistema de emergencia colapsó. Luces estallaron. Puertas se abrían y se cerraban solas. Al fondo, más gritos. Más sujetos despertando. La red completa estaba deshaciéndose, como una telaraña quemándose desde dentro. Corrieron por el pasillo, esquivando escombros, fuego, humo. Gente despertando de años de encierro mental. Algunos gritaban. Otros caían de rodillas. Pero muchos corrían detrás de ellos, con los mismos ojos encendidos de quien por fin recuerda quién es. El ascensor no servía. Subieron por las escaleras de mantenimiento, los ecos de persecución mezclándose con las alarmas. Inés jadeaba, pero no se detenía. Su fuerza había vuelto. Su mente también. Lo sabían todo, dijo ella entre respiraciones. Sabían que solo tú podías romper el sistema. Por eso te mantuvieron vivo, con las piezas sueltas. Porque una conciencia fragmentada no puede romper nada. Y tú, fingiste morir. Para protegerme. Ella asintió, los ojos brillantes. Tu recuerdo era la única parte de mí que no pudieron tocar. Salieron por una puerta oxidada que daba a un túnel. Lo recorrieron hasta llegar a una salida trasera, donde el primer aliento de aire libre los golpeó como una ola. Afuera, la ciudad empezaba a convulsionarse.
Algunas personas detenidas en las calles miraban al cielo. Pantallas de publicidad digital parpadeaban, proyectando frases desconectadas, fragmentos de verdades que nunca debieron saberse. El mundo, tal como lo conocían, estaba despertando. El cielo estaba cubierto de nubes, pero una luz tenue comenzaba a filtrarse por el horizonte. No era el sol. Era algo más. Algo simbólico. Se detuvieron frente a un puente, donde podían ver la ciudad entera extendida como una máquina vieja por desmantelar. Inés se volvió hacia él, el viento agitando su cabello, la piel aún marcada por las heridas, pero la mirada limpia, invencible. ¿Y ahora qué hacemos? Él respiró hondo. Miró sus manos. Miró el medallón, ahora inerte, como si su propósito se hubiese cumplido. Y entonces, sonrió. Ahora contamos la historia. Toda. Desde el principio. Con nombres, fechas, pruebas. Ya no pueden silenciar lo que ha despertado. No solo te rescataron a ti, Inés, rescataron la verdad. Ella tomó su mano. ¿Y si vuelven? Él la miró de reojo, con una chispa en la voz. Que lo intenten. Esta vez, no tenemos miedo. Esta vez, tenemos memoria. Detrás de ellos, las sirenas seguían sonando. Helicópteros cruzaban el cielo. La organización había perdido el control, y el caos era su música de despedida. Pero ellos caminaban hacia adelante, con los pies firmes, como los sobrevivientes de un sueño inducido. Como testigos de una guerra silenciosa ganada con la única arma que no se puede destruir, la verdad recordada. Y mientras desaparecían entre la niebla que se levantaba, una nueva señal se transmitía al mundo, invisible y poderosa: el despertar había comenzado.